En el vientre materno, gemelos, trillizos y cuatrillizos. El viaje comienza, como para la mayoría de nosotros, con el acto de la concepción. Durante este acto, cualquier hombre sano libera aproximadamente 300 millones de espermatozoides en la vagina de la mujer. El esperma asciende por el tracto reproductivo hasta las trompas de Falopio, donde espera la preciada recompensa, un óvulo sin fecundar. En cada ciclo reproductivo, la mujer suele liberar un único óvulo. El primer espermatozoide en alcanzarlo y atravesar su pared exterior será el ganador. Una vez dentro del óvulo, la cabeza del espermatozoide, que contiene el ADN del padre, y el núcleo del óvulo, con el ADN de la madre, se funden gracias a unas diminutas fibras llamadas centrosomas. Los pares de ADN se unen. Entonces se produce la concepción y con ella la primera célula de lo que se convertirá en una nueva vida humana. Primer día. En las primeras horas de viaje, el óvulo fecundado desciende por las trompas de Falopio hasta el útero. Un día después, se ha dividido por primera vez. Al segundo día, pasa de 2 a 4 células. Y al tercero, hasta 8. Quinto día. Al quinto día, el embrión pasa a llamarse blastocito y sus células, de 70 a 120, habrán formado 2 secciones distintas. La masa celular interna se tornará en el cuerpo del bebé. La externa y con forma de anillo, llamada trofectodermo, en la crucial placenta. Alrededor del sexto día, el blastocito rompe la capa exterior del óvulo y se adhiere a las paredes del útero. Empieza a horadarlas. Aquí permanecerá durante 39 semanas, a lo largo de las cuales pasará de blastocito a embrión. De embrión a feto. Y de feto a bebé completamente formado. Pero en un ínfimo número de casos, aproximadamente 1 de cada 250, el óvulo hace algo extraordinario. Se divide en 2, duplicándose y dando como resultado 2 óvulos fecundados independientes. Independientes, pero idénticos. Nadie ha logrado comprender exactamente por qué ocurre, pero una pista puede esconderse tras la naturaleza de los propios óvulos. La mayor parte de los gemelos idénticos son concebidos por mujeres que se encuentran al principio o al final de sus etapas reproductivas. Algunos científicos creen que en las mujeres mayores los óvulos son más débiles y más vulnerables a la división. Lo que sabemos seguro es que si no se dividen durante los primeros 14 días después de la concepción, la división ya no se produce.
Los gemelos idénticos comparten la relación biológica más íntima que puede existir entre humanos. Suelen crecer pareciéndose muchísimo, aunque nunca son una copia exacta. Un pequeño número de genes del óvulo materno se encuentran fuera del núcleo. Conocidos como ADN mitocondrial, estos genes pueden mutar una vez que el óvulo se haya dividido, introduciendo sutiles modificaciones en la evolución de cada embrión. Las pequeñas diferencias de altura, constitución e incluso personalidad irán acentuándose a medida que los gemelos crezcan y alcancen la madurez. Por eso es por lo que algunos científicos se muestran reticentes a emplear el término idénticos y prefieren referirse a ellos como gemelos monocigóticos o procedentes de un único óvulo. Los gemelos idénticos suelen ser del mismo sexo, aunque existe un escaso número de sorprendentes excepciones de monocigóticos chico-chica. Son el resultado de un óvulo que contiene una inusual mezcla de cromosomas sexuales, en lugar del habitual doble X para las chicas y XY para los chicos. Muy ocasionalmente los óvulos contienen 3 cromosomas sexuales, 2 X y una Y. Pero si el óvulo se divide para producir gemelos monocigóticos, un cromosoma puede perderse en el proceso, dejando a un embrión con la combinación XX para chica y otro, su hermano monocigótico con XY para chico. Nuestros gemelos idénticos monocigóticos se alojan en el útero hacia el 6º día. Como con los embarazos únicos, cada uno se desarrollará en el interior de 2 membranas. La exterior, llamada corion, que forma parte de la placenta, y la interior, o amnios, que forma el saco amniótico. Ambas se acabarán fundiendo con el tiempo. Algunos gemelos comparten el corion y otros, muchos menos, incluso el amnios. En el transcurso de su desarrollo, competirán por el espacio y la alimentación dentro de su madre. A pesar de ello, sin embargo, esta competencia forjará entre ellos uno de los vínculos más estrechos y duraderos. Esta mujer, Julie, es un caso extraordinario. Aunque aún no lo sabe, su óvulo único se ha dividido no en 2, sino en 4. Es probablemente una de las pocas mujeres del mundo que actualmente esté embarazada de cuatrillizos idénticos. Las posibilidades de que esto ocurra son de 1 entre 64 millones. Estos diminutos fetos cuentan con su propio saco amniótico, pero comparten el mismo corion y por ello la placenta. Como resultado, su fuente de comida y oxígeno será la misma durante 30 largas semanas. Biológicamente, se encontrarán entre el conjunto de individuos más apretado que el cuerpo humano es capaz de concebir. Esta mujer, Rachel, pasará por un proceso completamente distinto. Ha liberado 2 óvulos, uno por cada ovario, y un espermatozoide distinto ha fecundado cada uno de ellos. Está embarazada de mellizos, a veces también llamados gemelos de doble óvulo o gemelos dicigóticos. En este caso, 2 embarazos completamente independientes se han producido en el mismo momento. Al contrario que con los gemelos, los mellizos son igual que otros hermanos cualesquiera, que comparten solo la mitad de sus genes.
También, al contrario que ellos, el embarazo de mellizos no es tan casual. Las estadísticas sugieren que la raza puede tener mucho que ver. Entre las mujeres orientales, la incidencia de embarazo de mellizos es de 1 de cada 400. Entre las estadounidenses blancas, de 1 entre 88. Y entre algunas mujeres nigerianas, los embarazos de mellizos son tan frecuentes como 1 de cada 25. Entre otros factores decisivos se encuentran las épocas en las que las parejas mantienen más relaciones sexuales, como en los primeros meses del matrimonio o en ciertos periodos del año. Las madres mayores son también más proclives a tener mellizos. Con 43 años y procedente de una familia afrocaribeña, Belinda reúne todas las condiciones. Mira, este es más activo. Sus 2 óvulos fecundados se implantan en 2 lugares distintos. Cada uno se desarrollará de forma independiente, con su corión, su placenta y sus propios amnios. Este magnífico escáner en 4 dimensiones nos muestra la pared divisoria de la capa exterior de cada membrana. Séptimo día. Los óvulos se han implantado ya en los úteros de cada una de las madres. Durante los siguientes días, el blastocito se adherirá a las paredes uterinas que en este momento están hinchadas por las hormonas. El pequeño ejército de células invade el útero y se separa paulatinamente en 2, formando las primeras conexiones entre la placenta y la circulación sanguínea de la madre. En este momento es cuando se produce el primer cambio en el grupo de células del interior del blastocito. Se forman 2 capas. Hacia el 9º día, las 2 capas se han transformado en un disco con una cavidad sobre él. El futuro saco amniótico y otra debajo, lo que será la bolsa amniótica, lo que será el saco endodérmico. En la línea media del disco aparece una perforación denominada fosita primitiva, hacia donde se dirigen las células para luego verterse en ella. Día 14. Hacia el día 14, en uno de los extremos de la fosita primitiva, se forma otro cordón conocido como notocorda. Hasta este punto, todas las células que se han desarrollado han sido iguales. Se llaman células madre. Ahora, cada célula flota en torno a la notocorda y con ello, a cada una se le asigna su destino. Unas se convertirán en un miembro, otras en parte de una mano, otras en el cristalino del ojo y así sucesivamente. La cresta del diminuto embrión aún no parece una cabeza, pero hacia el día 15 empiezan a formarse las células neurales de lo que será el cerebro, así como de la columna vertebral, todas expuestas y sin ninguna protección de la piel o de los huesos. Es en este momento cuando empieza a gestarse el embrión, a través de la formación de 3 capas esenciales: el ectodermo, la piel y el sistema nervioso; el mesodermo, los músculos, los huesos y el corazón; y el endodermo, que conforman las paredes del estómago, los pulmones, el hígado y el páncreas.
En esta fase, en el útero sobra espacio para que estos primitivos cuerpos embrionarios se desarrollen uno junto a otro. Nos encontramos en la 5ª semana de desarrollo. Nuestros gemelos crecen rápido. Pero aunque la ciencia nos demuestra que gemelos y mellizos son el tipo más común de embarazo múltiple conocido hasta ahora, existen otros tipos. Hay grupos formados por mezclas de gemelos y mellizos, e incluso algunos pueden gestarse días después de que sus hermanos hayan sido concebidos. Esta es Jennifer, de 32 años. Hace un mes liberó un óvulo único, que fue fecundado. Luego, el óvulo se dividió para resultar en gemelos. Pero la historia no termina aquí. Jennifer liberó otro óvulo que también fue fecundado. A sus gemelos se les unió en el útero un tercer hermano mellizo. Este proceso se conoce como superfecundación y es extremadamente raro. En el caso de Jennifer, el segundo óvulo fue fecundado con los espermatozoides supervivientes de la primera relación sexual. Pero este no es siempre el caso. Técnicamente, cada óvulo podría haber sido fecundado con los espermatozoides de 2 eyaculaciones distintas, incluso de 2 hombres distintos. Se calcula que de 400 parejas de mellizos, una está compuesta por hermanos de distinto padre. Dentro del útero, nuestros mellizos, los trillizos y los cuatrillizos tienen su propio saco endodérmico. Y así, su propia placenta. Pero para los gemelos, que en su mayoría comparten el corion, una batalla inconsciente ha comenzado. Cada uno de ellos necesita el máximo de nutrientes que pueda conseguir. Pero el suministro es limitado. Semana 10. Las embarazadas suelen hacerse la primera ecografía entre la 10ª y la 14ª semana. El ultrasonido ha revolucionado nuestro conocimiento sobre el desarrollo fetal. Estas imágenes se producen mediante ondas sonoras de frecuencia ultra alta. Demasiado alta para que el oído humano las oiga, enviadas por el transductor al cuerpo de la madre. Las ondas sonoras penetran el tejido suave, pero rebotan contra estructuras más densas como los huesos. A partir del patrón marcado por las ondas reflejadas, el ordenador crea una imagen del feto.
Tradicionalmente, esta imagen era bidimensional, pero la tecnología ha hecho posible que la veamos en 3 dimensiones y la secuenciamos en el tiempo, produciendo lo que llamamos ecografías en 4 dimensiones. Aparte de comprobar el tamaño y la salud del feto en desarrollo, la ecografía suele marcar el momento en que las madres descubren si portan un bebé o más. Este es uno y este debería ser otro. Los ultrasonidos nos han desvelado un asombroso secreto. Muchos más de nosotros de los que podamos imaginarnos hemos recorrido la primera etapa de nuestro viaje en el útero acompañados de otros hermanos que desaparecieron antes de nacer. Esta ecografía, hecha a las 12 semanas, muestra a 2 fetos desarrollándose en el útero de la madre. Sin embargo, hay 3 espacios gestacionales. El espacio de la derecha contendría el tercer feto. Hace 4 semanas se estaba desarrollando como los demás. Pero ahora simplemente ha desaparecido. Se iría encogiendo para acabar siendo reabsorbido por las paredes uterinas. A este fenómeno se le denomina el síndrome del gemelo evanescente. Los científicos creen que las causas que lo producen son las anormalidades en los cromosomas o una falta de recursos en la placenta por culpa de la sobrecarga. La naturaleza sacrifica espontáneamente uno o más fetos para garantizar la supervivencia de los otros. Algunas madres saben que han perdido a un gemelo cuando lo ven, como en este caso en la ecografía. Otras no lo descubren hasta después del parto, al ver la pequeña protuberancia de tejido fibroso que a veces aparece en la placenta. Pero otras muchas madres, ni sus bebés supervivientes, llegan nunca a saber lo que les ha pasado. A la mayoría de nosotros nos parece increíble que un bebé pueda desvanecerse tal cual. Pero lo realmente sorprendente es la frecuencia con la que ocurre. Algunos científicos calculan que los casos de embarazos de mellizos en los que un hermano acaba desapareciendo pueden representar un alto 21% del total. En el caso de los gemelos que comparten placenta, el porcentaje se eleva al increíble 50%. Algunos llegan tan lejos como a afirmar que 1 de cada 8 personas podría haber empezado su vida como mellizo de otro que habría desaparecido en el útero. Y aún más, los científicos creen que actualmente es posible encontrar pistas que puedan indicarnos quiénes de nosotros hemos perdido un gemelo. Ocasionalmente nacen parejas de gemelos conocidos como gemelos en espejo. En lugar de ser imágenes idénticas, el uno es la imagen del espejo del otro. Si uno es diestro, el otro es zurdo. Los gemelos en espejo se forman cuando el óvulo se divide tarde, 9 días después de la concepción, cuando ya ha decidido su lado izquierdo y su lado derecho. En algunos casos extraordinarios, incluso los órganos internos están colocados de forma simétrica. Y si uno tiene el corazón a la izquierda, el otro lo tendrá a la derecha. Si a esto le sumamos el hecho de que suelen darse más casos de zurdos en gemelos que en embarazos únicos, podríamos formular una intrigante teoría. Algunos zurdos quizás sean la mitad superviviente de un gemelo que desapareciera.
Gemelos, mellizos, gemelos en espejo, superfecundaciones, cada uno de estos casos representa una valiosa lección sobre cómo nos desarrollamos y llegamos a ser. Pero entre las lecciones más instructivas se encuentra la que nos enseñan los gemelos siameses o unidos. Existen dos teorías para explicar cómo se forman los siameses. Una sostiene que el óvulo se divide tan tardíamente que nunca llega a separarse del todo. La otra, que se divide antes, pero que los embriones se atraen de alguna forma que acaban fundiéndose de nuevo. La segunda hipótesis es la que ha cobrado más fuerza, entre otras cosas, porque existe un inquietante indicio que la avalaría. Cada uno de nosotros tiene unas moléculas adhesivas, diminutas moléculas que actúan como el velcro del cuerpo. Cuando nuestros órganos se desarrollan en el útero, 2 brazos, 2 piernas, el lado derecho, el lado izquierdo, nuestras moléculas adhesivas unen estos 2 lados, haciéndolos encajar en un patrón prácticamente simétrico. Las moléculas están programadas únicamente para atraer a su semejante, brazo con brazo, perfil derecho del rostro con perfil izquierdo, y así sucesivamente. Los siameses serían el resultado de la unión de órganos semejantes para siempre. Cabeza con cabeza, pecho con pecho o cintura con cintura, como imágenes recíprocas en el espejo. Esto sugiere que las moléculas adhesivas de cada bebé confundirían sus propios cuerpos con el del hermano y acabarían fundiendo, literalmente, los dos. Los gemelos son un accidente de la reproducción. Pero los gemelos monocigóticos proporcionan a los científicos una oportunidad fantástica para comprender cómo se forja nuestra personalidad, cómo adquirimos capacidades e incluso cómo evoluciona nuestra inteligencia.